Nos interesa hacer una evaluación de lo que han sido los primeros 100 días de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que inició, me parece que con el orden del 40% de aprobación, que era una cifra alta, teniendo en cuenta lo mal que terminó la anterior, pero que apenas 100 días ya esa popularidad o ese prestigio ha ido de capa caída a propósito de los escándalos. De hecho, nos topa estos 100 días con algunos escándalos que se están tratando de dilucidar. Hemos convocado al doctor Marcelo Espinel, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de los proyectos de esta fundación, para hablar sobre este particular. Doctor, gracias por atendernos. Ustedes han elaborado un material, un informe a propósito de los diferentes frentes que se atienden o que se realizan para analizar la gestión de la Asamblea. ¿Por dónde podríamos empezar? Tengo aquí alguna información en el sentido de que tal vez la Asamblea dedicó demasiado tiempo a ocuparse en resoluciones, en resolver escándalos y tal vez descuidar un tanto otras labores. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Pues sí, desde el Observatorio Legislativo, que es uno de los observatorios que tiene la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, venimos monitoreando desde hace 10 años el trabajo de la Asamblea Nacional, y en este nuevo periodo legislativo no ha sido la excepción. Hemos analizado cuál ha sido su labor al respecto de las resoluciones y los exhortos emitidos en materia de legislación y fiscalización, así como también, pues tratando de ahondar en estos lamentables casos de corrupción e ineficiencias administrativas que han afectado a la institución. Pues como tú comentas, la Asamblea Nacional, a pesar de que ha emitido un número considerable de exhortos, de resoluciones dentro de sus primeros 100 días, pues también es necesario destacar que ha aprobado algunos proyectos de ley, así como también ha resuelto vetos presentados por el presidente de la República. Hasta el día de hoy, 4 leyes han sido aprobadas por parte de la Asamblea Nacional y 6 vetos presentados por el presidente han sido resueltos. Esto ha permitido que la Asamblea Nacional se pueda mantener dentro del promedio en relación a otros periodos legislativos. Tal vez lo que llama la atención nuevamente, Andrés, es en materia de fiscalización. Tenemos una Asamblea Nacional que nuevamente está llegando tarde. ¿Y a qué me refiero con llegar tarde? Recordarás tú que en el anterior periodo legislativo, por ejemplo, se resolvió la censura del excontralor Carlos Polit y únicamente se pudo resolver censura porque él ya había sido destituido del cargo y se encontraba en Miami. Algo similar sucedió con el caso del excontralor Carlos Polit. La Asamblea Nacional únicamente pudo censurarlo porque él ya había renunciado al cargo el 13 de julio de este año. Entonces tenemos una Asamblea Nacional que en su fiscalización nuevamente está llegando tarde, ¿no? Seguramente, tal vez habrá que ver cómo suceden las cosas. Podría suceder lo mismo en el caso de que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, pues continúe con este proceso de enjuiciamiento político que está llevando a cabo la Asamblea Nacional. Ustedes mencionan que el trabajo de las comisiones resulta arduo y significativo, sin embargo, falta de transparencia. ¿Cuál es el alcance? ¿De qué se trata eso? Bueno, Andrés, tú al inicio de la entrevista mencionabas que la Asamblea Nacional se está viendo afectada en su imagen por casos de corrupción. Y yo le hago una pregunta a la presidenta Yori. ¿Cómo pretende la presidenta de la Asamblea Nacional recuperar la confianza de la ciudadanía si ni siquiera es capaz de cumplir con su propia ley? La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 157 reformado, establece la creación de un nuevo portal web que transparente, entre otras cosas, el trabajo de las comisiones, las actas de constatación de quórum, las votaciones, las observaciones a los proyectos de ley presentados por los legisladores. Y hasta el día de hoy esta página web no existe. Hasta el día de hoy los ciudadanos no podemos conocer las declaraciones de intereses que tenían que haber sido presentadas por los 137 legisladores para poder evidenciar si es que al momento de votar estarían inmersos o no en conflictos, así como también las agendas de reuniones semanales. Esta labor específicamente es responsabilidad de la presidenta de la Asamblea Nacional y de la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Entonces, imagínate, Andrés, que pudiera existir una gran cantidad de asambleístas que están haciendo bien su trabajo en las comisiones, pero que ni los medios de comunicación ni los ciudadanos podemos darnos cuenta de aquello. Por otro lado, se menciona que la Asamblea ha presentado por lo menos 450 pedidos de información, sin embargo, solo el 8% de ellos han sido respondidos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con la institucionalidad en el país? Claro, porque eso ya no es responsabilidad de la Asamblea Nacional.
Recordemos que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece como una de las atribuciones de los asambleístas el remitir pedidos de información a las distintas instituciones del Estado. ¿Qué sucede con la función ejecutiva, la función electoral, la función judicial, si es que no están dando respuesta debida a estas solicitudes de información de los legisladores? Los legisladores no están solo para aprobar leyes, sino también para controlar el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones encomendadas a las otras entidades del Estado. Así que esto yo creo que es un llamado de atención al resto del aparataje público al respecto de que deben garantizar la fiscalización que realiza la Asamblea Nacional. Sobre los episodios de corrupción, básicamente que se les endilga por lo menos a 5 legisladores, ellos no aceptan ningún tipo de responsabilidad, más bien endilgan esa responsabilidad a los funcionarios legislativos y ya surgen ahí algunos memes, por ejemplo, en el sentido de decir, yo quisiera tener un asesor para poderle echar la culpa cuando tenga algún problema. Es que realmente es increíble. ¿Qué hacer en ese tema, por ejemplo? Bueno, yo creo que existen ya ciertos procesos administrativos que determinaron sanciones disciplinarias. Por ejemplo, aquí tienes tú el caso de la asambleísta Rosa Cerda, que ya fue sancionada con 8 días de suspensión del cargo sin derecho a remuneración, y habrá que ver, por ejemplo, este pedido de destitución, esta denuncia presentada en contra de la asambleísta Besa Jiménez, que tendrá que ser resuelta por el Comité de Ética, a ver si es que la asamblea procede o no procede con la destitución del asambleísta. A la larga ya tendrán ellos la posibilidad de defenderse y veamos si estos argumentos de que fueron mis asesores los que utilizaron mi celular, pues logran ser demostrados de la manera debida, o si es que pues logran ser rebatidos y de esta manera se pueda proceder con la destitución y la autodepuración de la Asamblea Nacional. Pero aquí hay un tema de fondo, Andrés. No se está fomentando una carrera legislativa en el país. Nosotros necesitamos tener no solo asambleístas que cuenten con la capacidad y la probidad necesaria para representar a sus votantes, sino también necesitamos que los funcionarios legislativos, entiéndase, secretarios de comisiones, asesores, asistentes administrativos, cumplan con ciertos requisitos para que este tipo de falencias administrativas no se estén viendo. ¿Cómo es posible que se diga que la secretaria de la comisión se olvidó de enviar la solicitud de prórroga? Debería suponerse que una secretaria de una comisión tan importante cuenta con todos los conocimientos necesarios para ejercer esta función. Entonces, ¿o acaso se está entregando un cargo tan importante únicamente a una persona para devolver un favor sin que se haya verificado previamente que cuente con las capacidades y conocimientos necesarios? Claro, y era un tema tremendamente importante, ¿no? Que podría haber tenido un impacto negativo, sin duda, en esa investigación. Ahora, ustedes también mencionan o califican de inacción al Pleno y de inacción al CAL. Básicamente, ¿por qué? Tal vez, no sé si podrías precisar un poco mejor esta pregunta, Andrés. ¿Cómo no? Dice, por ejemplo, en esta información, la inacción del Pleno terminará por enterrar la confianza en la función legislativa, como ha ocurrido en la resolución del Partido Social Cristiano de exigir la renuncia de Rosa Cerda. Tiene que ver con la corrupción. Exactamente, Andrés. Yo creo que desde los distintos sectores sociales, de los medios de comunicación, tenemos que estar atentos a cómo vayan avanzando estos procesos de autodepuración en la Asamblea Nacional. Esperemos que no salga espíritu de cuerpo. Ahora existe un nuevo procedimiento para la destitución de legisladores. Antes no existía este comité de ética que tiene que elaborar el informe que recomienda o no recomienda la destitución. El Pleno con 92 votos es el que tendrá que decidir si es que se destituye o no se destituye al asambleísta. Cuidado, y se pretende hacer aquí espíritu de cuerpo, defender a otro asambleísta y de esta manera pues seguir minando la credibilidad de la institución que es llamada a ser el primer poder del Estado. Decías que ha habido en estos 100 días bastantes iniciativas. Se han aprobado 4 leyes, 3 de ellas dentro de la agenda parlamentaria. Es decir, en términos de trámite de este tipo de iniciativas, ¿vamos en buen ritmo, digamos, o no? Sí, de hecho sí, el trámite de los proyectos de ley, por un lado está de acuerdo al promedio de anteriores legislaturas, pero también es algo que hay que notar, es que 3 de estas 4 leyes aprobadas son parte de la agenda legislativa planteada por la presidenta Zori. La presidenta Zori planteó una agenda ambiciosa de 64 leyes y hasta el día de hoy 3 de ellas ya han sido aprobadas. Entonces recordemos que en las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se estableció la evaluación semestral de su cumplimiento. Así que creo que esto es positivo para el país, pero también hay que hacer una precisión aquí, Andrés. Los ecuatorianos necesitamos cantidad, no calidad.
en el último periodo legislativo, en las últimas 2 semanas, parecía una imprenta de leyes la asamblea dirigida por Litardo. Empezó a aprobar ley tras ley, tras ley, tras ley, y tanto es así que ahora tenemos este problema con la LOEI que se está discutiendo en la Corte Constitucional. Así que mucho cuidado a la asamblea, a los asambleístas. El objetivo aquí no es presentar proyectos de ley por presentarlos ni aprobar ley por aprobarlas, sino que se requiere calidad legislativa. Por eso la Corte llamó la atención tanto al Legislativo como al Ejecutivo de falta de seriedad, esto de aprobar sin un financiamiento. Es increíble realmente el nivel, ¿no? Pero bueno, hablemos sobre la responsabilidad de la función, y en ese sentido me refiero a la presencia física o al hecho de trabajar. ¿Quiénes son los asambleístas que más han faltado en estos 100 días, Marcelo? Bueno, Andrés, yo quisiera empezar por el contrario para que no digan que nosotros únicamente criticamos a la Asamblea. Nosotros utilizamos datos, Andrés. Yeah. Y nosotros los datos que utilizamos son de la misma Asamblea Nacional. Nosotros medimos cuáles son los asambleístas que están presentes en las votaciones. Estos asambleístas que están garantizando la representación ciudadana en el Parlamento. Y un aspecto positivo es que hay 25 de los 137 legisladores que no han faltado a una sola votación, que han estado presentes en todas las votaciones, y eso es algo positivo para el país. Pero también tenemos un lado lamentable, y es que hay ciertos asambleístas, Andrés, y que se me escuche bien por parte de la ciudadanía, que están presentes en la sesión, pero que al momento de votar se retiran. Es decir, garantizaron su sueldo del día, pero al momento de representar la voluntad ciudadana en el Parlamento, deciden hacerse un lado. Y nos llama la atención que son asambleístas muy mediáticos, que son muy conocidos por la ciudadanía, pero que desafortunadamente no están cumpliendo con su labor. Es la primera vez... ¿Me animarías a dar unos nombres, Por supuesto que sí. Es la primera vez en 10 años, Andrés, que podemos ver desde el Observatorio Legislativo que una presidenta de la legislatura encabeza la lista. Durante estos 100 días se han realizado 107 votaciones. Y la persona que más ha faltado a las votaciones es precisamente la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Zori. Ha faltado a un total de 29 votaciones de las 107 realizadas. En segundo lugar se encuentra Bruno Segovia, que se ha ausentado en 25 de 107 votaciones. En tercer lugar, el asambleísta César Roón, que ha faltado a 24 de 107 votaciones. En cuarto lugar, el asambleísta por la provincia de Tungurahua, Esteban Torres, que está ausentado en el 20% de las votaciones. Él ha faltado a 21 de 107 votaciones, y en último lugar se encuentra dentro de estos 5 la asambleísta Besa Jiménez, que ha inasistido a 20 de 107 votaciones. Es increíble, ¿no? Porque eso refleja el interés, el compromiso, en fin, la representatividad a la que tú haces alusión. Y claro, para nosotros sí es lamentable porque son asambleístas que aparecen en medios de comunicación diciendo que defienden los derechos de los ciudadanos, pero en el momento de votar no están. Entonces, ¿qué pasa con eso? Están mintiendo a sus votantes, Andrés. En el tema de fiscalización, ¿cómo nos va? ¿Qué evaluación hacen? Bueno, en fiscalización tenemos estas solicitudes de juicio político, ¿no? Que desafortunadamente pues no han terminado llegando a tiempo, y habrá que ver qué es lo que sucede con el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, y estas solicitudes de información que no son entregadas. Aquí yo creo que hay algo importante de llamar de atención a la Asamblea Nacional, es que dentro de la información que deberían transparentar, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se encuentra contenido los informes completos de los juicios políticos. Información que no fue transparentada en el periodo anterior y que esperemos que durante este periodo sí lo haga, así como también las sesiones del Consejo de Administración Legislativa, para saber cómo se están discutiendo, por ejemplo, las calificaciones de juicios políticos. Estamos cerrando ya la conversación, Marcelo. En cuanto a lo que tú mencionabas sobre la responsabilidad que tiene la presidenta en viabilizar todo lo que significa la transparencia a través de la información que se genera, no hay forma, eso es una decisión de ella, si quiere lo hace, si quiere no. Básicamente podría pasar por este tipo de exposición pública para ver si se anima, no hay ningún otro mecanismo. Pues yo creo que ese es el camino. Nosotros desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo estamos tratando de insistirle desde el día 1 en mantener una reunión para poder brindar la asistencia técnica, para poder transparentar de forma adecuada este trabajo. Desafortunadamente esta solicitud de reunión ni siquiera fue contestada, Andrés. También es la primera ocasión que un presidente de la legislatura ha decidido no responder a nuestro pedido de reunión. Mantuvimos reuniones con todos los anteriores presidentes de la legislatura porque el Observatorio Legislativo pretende ayudar a la Asamblea Nacional a que incorpore
estándares internacionales de transparencia desafortunadamente se han hecho de oídos sordos. Ojalá que la presidenta de la Asamblea Nacional se deje ayudar en esta labor, que creo que nos ayuda a todos, ¿no?, a mejorar la transparencia y la credibilidad de la Asamblea Nacional y que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho al control social a nuestros representantes. Recordemos también, Andrés, que durante el periodo legislativo anterior, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo y desde el Instituto Nacional Demócrata, pudimos brindar asistencia técnica a través de consultorías internacionales para que se elabore un reglamento de Parlamento abierto, pero que hasta el día de hoy no ha sido implementado. Así que ojalá, Presidenta Yori, se anime a apostar por la transparencia en lugar de huir de ella. Y estas son observaciones prácticas, concretas, técnicas, es decir, porque luego también he escuchado estas argumentaciones de que se trata de una mujer indígena, amazónica, o por su condición de mujer, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de una gestión, de una administración y de cosas puntuales que efectivamente se esperaría que haya una reacción, que haya una contestación para viabilizar y, como tú dices, que se deje ayudar, porque básicamente por ahí va el tema. No sé si quieras... Sin duda que sí, Andrés. Sin duda que sí. Todo lo que se planteó y que está plasmado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en este reglamento que fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa responde a estándares internacionales. Y lo que únicamente busca es que se garantice de manera fiel el derecho de los ciudadanos a ser representados en el Parlamento y el buen uso de los recursos públicos. Aquí no estamos viendo si es que la autoridad es mujer o no es mujer, si es que es amazónica o no es amazónica, sino una gestión institucional eficiente y eficaz. Doctor Marcelo Espinel, gracias, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo, haciendo esta evaluación.